Hola, soy el doctor José Octavio Camelo Abedoy, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit. El día de hoy, 23 de marzo del 2020. Bienvenidos a este subsegmento titulado Poco más de un minuto. Hoy quiero tocar el tema del virus COVID-19. Un virus que hizo su aparición de manera mediática en enero de este año. Los primeros días de este año así fue recibido. El epicentro fue en China y a partir de los datos que empezaron a surgir de China se comenzaron a hacer algunas estimaciones. Por ejemplo, el índice de mortalidad en China se estimó en el orden del 1.5% de la población infectada. Pero como han pasado los meses, los datos comienzan a ser cuestionados, evidentemente porque es una enfermedad nueva. En el caso de Italia y de España, a quien desde aquí, de México, les mando un fuerte abrazo y mi solidaridad, los datos muestran otro comportamiento. En el caso de Italia, el índice de mortalidad ha sido del 10% de su población infectada. En el caso de España, ha sido del orden del 6.5% de su población infectada. Para México y prácticamente Latinoamérica, recién comienza a llegar este virus. México al día de hoy tiene 2 fallecidos por este virus. Sin embargo, las proyecciones nos deben de llevar a reflexionar a los ciudadanos. Se estima, de acuerdo a datos oficiales, que habrá del total de infectados 10.500 infectados que requieran de una cama de terapia intensiva por la gravedad y la agudización de la enfermedad. Sin embargo, cuando comienzan a salir los datos de las camas disponibles de terapia intensiva, pues las sumas y restas no cuadran. A partir también de datos oficiales, se estima que existen 3.000 camas disponibles de terapia intensiva para poder atender la contingencia. Es lo que tiene el sistema de salud mexicano. Pero de acuerdo a datos que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en su ocupación de camas de terapia intensiva, dice que es aproximadamente del 80% anual. Es por cualquier otra enfermedad, con una rotación de poco menos de un día. Es decir, el IMSS, en términos de normalidad, sin contingencia, sus camas de terapia intensiva son muy eficientes. Pero en esta contingencia nos lleva a replantear el dato de las 3.000 camas que cuenta México para atender la contingencia. Dado que esas 3.000 camas, pues todo nos parece indicar que es un dato bruto, como le llamamos en economía. Es decir, a ese dato bruto tenemos que restarle el 80% de ocupación que normalmente se tiene en promedio al año de las camas de terapia intensiva. Al restarle el 80%, pues nos arroja que tenemos, como México, como país, del orden de 600 camas de terapia intensiva disponibles, no ocupadas, para poder atender la contingencia. Los datos nos dicen pues, que estará totalmente rebasada la posibilidad de atender a todos los infectados que requieran terapia intensiva. La mejor solución para los países como México, Latinoamérica, África,
parte de los países del sur de Asia, pues es la prevención. No nos queda otra opción sino prevenir el contagio. Hay que seguir todas las medidas, todas las indicaciones que se han venido dando en estos días. No exponerse de manera innecesaria a los lugares públicos, no asistir a lugares públicos, quedarse resguardados en casa, salir únicamente lo necesario. Porque el otro dato que también un poco simbra es que las personas que han estado falleciendo por el COVID-19 son las mayores de 55 años. Pero bueno, una persona de 55 años aún tiene responsabilidades familiares en muchos casos. Entonces la ausencia pues marcará una diferencia en su familia. Hay que prevenir, lavarse las manos regularmente, con frecuencia mejor dicho, atender las indicaciones de la Secretaría de Salud del gobierno mexicano. Evidentemente, esto va a tener un problema, una repercusión económica. Es innegable que eso va a pasar. Y más en países como México, en donde más del 97% de nuestras empresas están catalogadas como micro y pequeñas empresas. Es decir, que viven al día. No tienen una capacidad de ahorro como para soportar un mes de cuarentena. Salgamos a consumir lo necesario a nuestras empresas pequeñas y micros y pequeñas empresas. Vayamos a consumirle a la tiendita de la esquina. Vayamos a consumirle a la pequeña farmacia que está a un costado. Tenemos también que buscar no dejarlas que perezcan en esta cuarentena. Pero lo más importante es cuidar nuestra salud. La economía, sin duda alguna, las proyecciones estiman que las más pesimistas estiman que México va a tener una contracción del orden del 4.5%. Es decir, va a ser una contracción fuerte. Pero atendamos primero la contingencia de salud. Y a la par, el gobierno deberá implementar algunas medidas que evidentemente serán subsidios no únicamente para las empresas, sino que tendrá que hacer gasto social para que se incremente el consumo. Pero dejémoslo eso al gobierno. Nosotros como ciudadanos, por el momento, nuestra tarea para ayudar al país es evitar el contagio. Hasta aquí dejo esta pequeña cápsula el día de hoy. Esperemos que todo salga excelentemente bien en esta contingencia. Hasta luego. Que estén bien.